Sean todos bienvenidos nuevamente a la sexta parte de nuestra serie El tiempo de la última generación. Vamos a pedir, como siempre lo hacemos, la dirección de nuestro Dios Altísimo para que nos pueda guiar una vez más. Amoroso Padre, gracias porque tenemos una nueva oportunidad para estudiar su santa palabra. Que el Santo Espíritu nos pueda guiar, oh Señor, para que esta palabra bendita cambie nuestras vidas, nos prepare para ser victoriosos en esta última generación. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nos habíamos quedado en Jeremías 17, estudiando el grupo de las personas que serán selladas, obtendrán la victoria, en contraste con aquellos que deciden depositar su confianza en los hombres, en este mundo y no en Dios. Veíamos cuán terrible es el contexto que se viviría, que ya estamos viviendo, de mucho engaño por doquier. Nuestra única seguridad es la palabra. Hay engaños que vienen de la parte secular y hay engaños religiosos, abundan. No solo en las otras denominaciones que tienen doctrina cerrada de la palabra de Dios, sino en nuestra propia iglesia que fue depositaria de la verdad, ha sido contaminada por toda clase de enseñanzas falsas y han surgido personas diciendo ser guías para el pueblo, ser ungidos, hablando muchas cosas que son verdad, pero el peligro está en depositar, confiar nuestras almas en estos seres humanos mortales que pueden desviarse o pueden estar siendo usados por el enemigo diciendo mucha verdad para luego meter el engaño, y nuestra única seguridad está en la palabra escrita. También el contexto de cuando surgen los árboles de justicia es el contexto del juicio que se estará dando, por supuesto. El momento del sellamiento, cuando somos convertidos en árboles y somos fieles al Señor, es el mismo tiempo del sellamiento. Se sella a los que obtienen el carácter de Cristo. Leíamos el versículo 9 de Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decíamos, nuestro corazón es inclinado al mal, es fácilmente engañado. Únicamente por la palabra podemos estar en seguridad, no por nuestros sentimientos. Y a este texto le sigue el verso 10 que dice lo siguiente. Lo último que dice el verso 9 es que el corazón es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta manera de hablar del Señor, este lenguaje, es lenguaje de juicio. Es lenguaje que nos recuerda el momento del gran día de expiación, donde los corazones del pueblo estaban siendo examinados. Por eso ellos estaban contritos, estaban confesando sus pecados para que Dios al examinarlos no encontrara nada y la sangre del Cordero los limpiara. Hemos estudiado que cuando Dios observa la tierra es para examinar los corazones. Él examinó los corazones de la generación antediluviana. Él los escudriñó, Él se dio cuenta de lo que había dentro de los corazones, solo maldad, solo los pensamientos de mal. Entonces aquí también nos sitúa en el contexto del juicio. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Eso está hablando de examinar nuestro corazón. Es un juicio investigador que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según la obra de sus manos. Hay otra parte en las Escrituras donde se menciona los árboles de justicia. La Biblia es maravillosa, nos ayuda a tener
todo el contexto claro, el contexto que viviríamos, contexto social, religioso, en el momento de la última generación. Solo que en una sola parte de la Biblia no encontramos todos los datos. Tenemos que comparar las escrituras. Tenemos que ir de un lado a otro. Así estudiaban los grandes hombres de Dios de antaño. Así estudiaban nuestros pioneros. Iban tomando un poquito acá, un poquito allá, comparando escritura con escritura, y las escrituras se interpretan a sí mismas. Es lo que estamos haciendo en este momento, es la manera en que estamos estudiando. En Ezequiel 47, del verso 1 hasta el versículo 12, encontramos lo siguiente. Estos pasajes nos hablan de lo mismo, del mismo tiempo de Salmo 1, del mismo tiempo de Jeremías 17, tiempo de sellamiento, tiempo final, tiempo del juicio de los vivos. Leemos desde el versículo 1, Ezequiel 47, 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Está hablando del templo de Dios y salían aguas que descendían. Si dice descendían es porque el templo estaba ubicado o en el mismo cielo, se describe, nosotros sabemos por la revelación, que está ubicado en un monte alto. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ezequiel va con el varón, con un ángel que le acompaña. Llevaba, dice, un cordel en su mano para medir. Hemos aprendido que en la Biblia medir significa ser juzgado. Mateo 7, 1 en adelante, dice que con la vara que medimos nos volverán a medir, con el juicio que juzgamos nos juzgarán. Por lo tanto, medir significa juicio. Interesante, sale un río del santuario. Ezequiel con el ángel comienzan a seguir el cauce de ese río, comienzan a bajar por la orilla de ese río, bajando del monte. Mide 1000 codos y lo hace pasar por las aguas hasta los tobillos. Pasar por un río donde las aguas te llegan a los tobillos no es muy difícil. Requiere decisión, sí, porque tienes que mojarte los pies, tienes que hacer el esfuerzo de cruzar entre las aguas. Sí requiere cierto esfuerzo de decisión, pero no es algo sumamente difícil. Es interesante. Pero luego dice el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahora la dificultad va aumentando. Pasar un río que el agua te llega a los tobillos no es igual que el agua te llegue hasta las rodillas. El nivel de dificultad es mayor. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Le llegaba hasta la espalda, la misma espalda. Está más profundo el río. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado.
Me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? 4 etapas en que el ángel mide, 4 niveles de dificultad. Hemos visto como Salmo 1, el contexto de los árboles que aparecen es un contexto de juicio también. El mismo Salmo lo menciona. Jeremías 17 es un contexto de juicio. Ya vimos que el Señor dice que escudriña el corazón para luego dar la paga a cada quien acorde a lo que hay en nuestro corazón. Tiene que haber un contexto de juicio aquí también. Y el hecho de que se está midiendo es el contexto de juicio. Entonces, hay 4 etapas de dificultad en este caminar final de preparación para ser sellados y ser árboles, alcanzar el carácter de Cristo. Por eso el momento de juicio es un momento de prueba. Generalmente nosotros leemos 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, pero nos quedamos ahí y no leemos el contexto. Cuando leemos el contexto, desde el versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. El momento de ser juzgado es un momento de prueba. Lo vimos en el último tema del sábado, seguramente ustedes verán este tema que estamos grabando en este momento ya habiendo pasado, obviamente así será, habiendo pasado el tema del sábado, ya lo habrán visto, quizás algunos, pocos todavía no han visto el último tema del sábado 30, les invito a verlo. Hablábamos allí precisamente sobre el juicio, sobre el momento del juicio. En Malaquías nos habla de que el momento en que los 144,000 son preparados para ser sellados, es un momento en que Dios mete al horno a sus hijos, son probados. El horno es el fuego de prueba, somos probados intensamente. La hermana White tiene una visión. En el libro Notas Biográficas, no recuerdo el capítulo, dónde está, pero es la visión del camino estrecho. Es una gran comitiva que comienza a caminar por el camino estrecho y al principio iban con carretas, llevaban muchas maletas, pero se dieron cuenta que el camino era tan estrecho que debían deshacerse de muchas cosas, las van tirando. Llega el momento en que tienen que ir descalzos. Y así sucesivamente. Cuando analizamos la visión vemos que son 4 etapas y en cada etapa que se ponía más difícil, había unos que retrocedían y decían, no, ya no seguimos, volvían atrás. Aquí vemos 4 etapas. Qué interesante, es digno de análisis. 4 etapas de juicio. No vamos a analizarlo de manera profunda en esta ocasión, pero sí les invito a orar, a meditar, y Dios les va a guiar para que puedan entender plenamente lo que esto significa. Y el verso 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Habían bajado, pero ahora regresan de nuevo hacia arriba. Lo hizo volver por la ribera del río y vean el verso 7, interesante. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Muchos árboles a uno y a otro lado. Cuando ellos venían bajando, no describe que vieron árboles. No lo describe. Es sencillamente porque los árboles no estaban allí en ese momento cuando iban bajando y el ángel iba midiendo. Se estaba llevando a cabo un proceso de juicio. 4 etapas donde la intensidad de la prueba es mayor, el río es más profundo. El río representa la verdad de Dios para el último tiempo. Tienes que meterte, tiene dificultades,
Aceptar el mensaje de Dios para esta última hora requiere renunciar a muchos conceptos que has tenido en tu cabeza, renunciar a la vida cómoda que has llevado e ir al campo. Contiene renuncias, o implica más bien, contiene verdades que implican renuncias. Esa sería la mejor manera de decirlo. Entonces, cuando ellos iban en ese proceso, los árboles todavía no estaban, pero ya cuando termina el proceso y ellos suben, sí se encuentran con árboles a la orilla. O sea, al finalizar el juicio de los vivos por la iglesia, por la que recibe el mensaje que viene del santuario, el torrente de verdad, el torrente de agua, aparecen los árboles. Vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Verso 8. Me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. ¿Por qué descenderán? Porque bajan de una montaña. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Interesante a tomar en cuenta. Las aguas descienden porque es una montaña. Entonces los árboles, ¿dónde es que aparecen los árboles de justicia? ¿Dónde es que las personas que se apartan del mundo reciben la nutrición? Como dice Salmo 1, árboles junto a fuentes de agua. Aquí estamos viendo los mismos árboles y vemos la fuente de agua que los nutre. ¿De dónde viene? Viene del santuario. Pero ¿dónde es que ellos están literalmente? En la montaña, en el campo. Es allí donde se alcanza el carácter de Cristo, es lo que nos están diciendo los textos. ¿Puedes entenderlo? Es allí donde los árboles crecen, son nutridos. El torrente de verdad es recibido en la montaña, en la naturaleza. Es allí donde vemos la gloria de Dios. Bajan las aguas y dice el texto que estas aguas descienden y llegarán al mar y las aguas del mar recibirán sanidad. En Apocalipsis, ¿qué representan los mares? Representan pueblos, muchedumbres, las naciones. Están enfermas. El mundo está enfermo. El mundo está muriendo en el pecado. Pero ¿de dónde viene la sanidad? ¿De dónde vendrá el mensaje de esperanza para ellos? Desde las montañas. Hay un texto en Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es una profecía que apunta a los mensajeros del último mensaje sobre la tierra. ¿Cómo se les describe? Viniendo sobre los montes. ¿Habías analizado esto? Mi amado amigo, mi amado hermano, mi amada amiga, hermanita, ¿lo habías analizado? ¿Por qué se describe que los mensajeros que traen alegres nuevas, como una profecía para el tiempo del fin, sus pies son hermosos sobre los montes? Porque ellos habitan las montañas, porque ellos han visto la gloria de Dios en las montañas, en el lugar apartado, en el desierto. Han conocido a Dios. Ese mensaje ha cambiado sus vidas y es el mensaje que van a dar al mundo, pero ya lo experimentaron ellos en carne propia. Trae alegres nuevas, en el original es evangelio. Trae el evangelio. ¿Qué le vamos a hablar al mundo? Que Jesús es maravilloso, que Jesús es real, que es precioso, que es dulce, que es tan amoroso, que hemos visto su mano sobre nuestras vidas. Nuestro corazón ha sido enternecido con tanto amor que hemos experimentado. Eso solamente se puede en el lugar donde crecen los árboles, donde se preparan, donde serán sellados.
en el lugar apartado en el campo. Y sigue diciendo el texto. Verso 9. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos, vivirá. Toda alma viviente que tenga su corazón abierto para recibir la verdad que Dios está enviando para esta hora, recibirá vida. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y el verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para ser salinas. Esto es muy importante, muy interesante, por lo siguiente. Únicamente el que entre al río, a ese torrente de verdad, nade, se haga uno con el río, únicamente esa persona que reciba las corrientes que emanan, que corren desde el trono de Dios, la verdad que Dios está mandando en este tiempo, que no contradice la verdad que nos fue dada, sino que muchas veces nos ayuda a entenderla mejor o la amplía, pero no la contradice. Los que la reciban serán sanados, pero los que están encerrados en un charco de agua que no corre, estas son mis ideas, yo lo he entendido así, nadie me saca de esto. Nos podemos creer que tenemos la verdad absoluta, porque Dios nos ha bendecido con conocimiento, creer que solo nosotros tenemos la verdad, cerrar los oídos a todo lo demás. No digo que hay que aceptar todo lo que anda por ahí, hay que tener cuidado, hay mucho engaño, pero podemos analizar teniendo como fundamento la palabra escrita. Si conocemos la Biblia, sabremos diferenciar la verdad del error. Pero también hay personas sinceras que Dios les está dando luz para esta hora. No podemos cerrar nuestros corazones. Si los cerramos a los prejuicios que tenemos, no quiero saber nada. Los periodos proféticos de Daniel están para el pasado y se cumplieron en 1843. No quiero saber nada, que son para el futuro. Es futurismo, una acusación falsa. No tiene nada que ver con futurismo. Cuando los analizamos, nos damos cuenta de que son periodos para el tiempo del fin. La generación de los pioneros, ellos creían que el Señor iba a volver y de hecho iba a ser así. Comprendieron los periodos acorde a su tiempo. Pero la última generación nos tocó a nosotros. Todo aquel que no quiera saber nada, dice, no sanearán sus aguas. Si el orgullo, la autosuficiencia, nos hace creer que solo nuestras ideas y que no puedo yo analizar lo que mi hermano me dice, soy un charco de agua encerrada y el agua que no corre se pudre. Se muere todo y es pudredumbre. Sigue diciendo el verso 12. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Noten, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Son los mismos árboles de Salmo 1, son los mismos árboles de Jeremías 17, y todos nos hablan en el contexto del juicio de los vivos. Se alimentan del mensaje que viene del santuario, un mensaje mayor. Dios nos ha dado más comprensión en su misericordia en esta última generación. Y dice que sus hojas son para medicina también, porque entre las hojas está el mensaje pro salud.
Lo vimos en Salmo 104, donde mencionaba en el contexto de que los árboles de Jehová se llenan de savia, habla de que el pan de la tierra sostiene la vida del hombre, la dieta vegetariana. También dice el texto que la hierba fue dejada para servicio del hombre, plantas medicinales, Salmo 104, léanlo. La reforma pro salud tiene mucho que ver, olvidaba decirles esto en el tema anterior. Los que son sellados aceptan, se afirman en la verdad de la reforma pro salud, de la medicina de Dios. Comprenden que el respeto a las leyes que Dios ha dejado conlleva la sanidad física y mental para conocer a Dios, para ser sellados. Los que recibirán el sello serán a la imagen de Cristo, no tendrán enfermedad en sus cuerpos. Si hoy la tenemos, si tenemos secuelas, es mi convicción, amados hermanos, que vamos a ser sanados cuando llegue el momento de recibir el Espíritu Santo, si somos entre los que estarán de pie. Muchos pasarán al descanso y serán purificados de esa manera. Solo Dios lo sabe. Pero si somos de entre los mensajeros de este grupo selecto, vamos a ser sanados de nuestras enfermedades. Nadie va a ir enfermo a proclamarle a la gente el mensaje de salud. Nuestra vida va a ser un testimonio para el mundo. Es algo maravilloso. En Mensajes Selectos, tomo 3, la página 197. Le hicieron una pregunta a la sierva del Señor, la hermana Ellen White. Hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Escuchen bien la pregunta. ¿Cree usted que el Señor tiene una luz, una nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Y antes de leer lo que ella dijo, hoy en día se cree que no. Como iglesia nos quedamos estancados en las interpretaciones de hace décadas atrás, a veces de hace más de 100 años. No hemos avanzado porque no estudiamos la Biblia, nos hemos quedado con pasajitos por aquí y por allá, armamos la doctrina, pero no sabemos el contexto, qué habla la Biblia, no la comemos en la casa. No se ha orientado a los miembros a hacer esto, son pocos los que lo hacen. Y cuando se habla de la ampliación de la verdad, muchos están listos para oponerse. Sobre el juicio de los vivos, muchos dicen, la sierva del Señor dijo, el juicio está llevándose a cabo, nadie sabe cuándo comenzará por los vivos. Entonces se agarran de esa cita para decir, no se puede saber cuándo. Cualquiera que proclame de que el juicio ha empezado o está cerca, está errado. Eso se debe por quedarnos simplemente con una cita y no estudiar el contexto amplio. Sabemos que las personas que dicen que la ley está abolida, que el sábado está abolido, utilizan pasajes aislados, no leen el contexto. Nosotros les decimos continuamente esto, pero nosotros mismos estamos fallando con muchas verdades. Cuando ella dijo eso, nadie sabe cuándo, es que en ese momento, no tenía revelado para ese momento precisamente. Pero hubo un momento en su vida cuando los acontecimientos finales estaban viniendo porque el Señor quería regresar. La ley dominical, el movimiento se veía venir y ella sintió. Le dijo al pastor Butler, le escribió, le dijo, si el juicio de los vivos no ha empezado, está por comenzar pronto. Además le dijo, no a él, sino otras
cartas que serán presentadas en el tema número 3 de la miniserie presentada estos 2 sábados, el juicio de la última generación ha comenzado, donde Dios le hizo ver que el juicio por la generación que estaba viva estaba comenzando en su tiempo. Entonces vemos que cuando estudiamos ampliamente nos damos cuenta de cómo se deben entender las cosas. A la pregunta que se le hizo, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Yo respondí, con toda seguridad, no solamente lo creo, sino que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sé que hay una verdad preciosa que nos será revelada si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios. ¿Qué dijo ella? Que sí había una verdad revelada, preciosa, que sería revelada plenamente si somos, dijo ella, de los que estarán en pie, pero a ella no le tocó. En otras palabras, ella no tuvo toda la luz con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, dijo, hay una cita, no la tengo a mano, ella dijo, no se comprende todo con respecto a lo de la marca de la bestia. Se entenderá hasta que el rollo sea abierto. Se sabía que la marca de la bestia vendría por un falso día de adoración, se entendía, pero no se entendía plenamente cómo. Ahora vemos cómo está viniendo disfrazado de muchas causas o propósitos aparentemente nobles que le respaldan. Pero ella no lo entendía en su tiempo. Pero para la última generación sí ha llegado esa comprensión para nosotros. Bien. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Y vamos a ir a el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Es necesario que estudiemos un poco la parábola del sembrador para que entendamos al final los 3 tipos de personas, 3 grupos que habrá como resultado de la cosecha en la buena tierra. Y esto tiene que ver con otros relatos que encontramos mencionados por el Señor Jesús. Tiene que ver con los sellados y esto nos va a introducir más hacia la salida al campo de igual manera. Y también nos ayuda a entender la obra que Dios quiere realizar en los corazones nuestros en esta generación final. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 en adelante, y voy a buscar aquí mis notas. Bien, dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor repite esto es porque es algo sumamente importante que debemos entender. Luego al final, el Señor en el versículo 11 se dispone a
explicar la parábola porque los discípulos no la entendieron. Antes de proseguir, quiero que veamos en Proverbios 23-26, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, yo antes pensaba que era darle el corazón que está aquí en el pecho. No lo analizaba. ¿Por qué Dios podía pedir este órgano? Si bien es cierto, tiene que ver con las emociones, cuando estamos molestos o alegres, pero en los últimos años es que comencé a entender plenamente que la Biblia se está refiriendo a nuestra mente, como ya lo he mencionado una y otra vez. El Señor está diciendo aquí, dame, hijo mío, tu mente. Todo comienza aquí, hermanos. La raíz del mal es en la mente. Si la mente la entregamos a Dios y está continuamente enfocada a Dios, no puede el diablo meter cosas malas. Si la mente la toma Satanás, estamos perdidos. No hay manera de que alguien piense en dos cosas a la misma vez. Es imposible. O alguien de ustedes puede hacerlo. Yo no puedo. O estás pensando en algo y si piensas en lo otro, dejas de pensar en lo anterior. Si se está pensando en Dios, recordando lo que estudiaste de la palabra, recordando el tema que escuchaste, tu mente va a estar ocupada en eso. Y 2 de Corintios 3:18 dice, somos transformados a la imagen de lo que contemplamos. Pero si estamos pensando en cosas pecaminosas, no hay lugar para Dios entonces. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón es, dame tu mente. Nuestra elevada vocación, página 89. El primer paso para ceder a la tentación es permitir que la mente vacile en tener una débil confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios, o sea, el diablo anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fija la mente sobre las cosas de este mundo. Se esforzará para excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar su amor en objetos que no son para el bien. Pero ustedes pueden someter toda emoción y pasión a control en serena sujeción a la razón y a la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra a que Cristo nos llame es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser derrotadas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugados y la voluntad debe ser puesta enteramente al lado de Cristo. El diablo está muy interesado en desviar nuestra mente hacia lo malo. Si logra que nosotros cedamos, él tiene el control sobre nuestras vidas. Las cosas de este mundo, si ocupan la mente, el diablo ha logrado un gran éxito. Todo comienza aquí. El primer paso es permitir que la mente deje entrar lo malo. Si usted y yo estamos siendo asediados por el diablo, vienen malos pensamientos. El mal, por nuestra fuerza, es imposible derrotar el mal, porque a la carne le gusta lo malo. A nuestro ser le gusta lo malo, estamos acostumbrados a hacer el mal. Hay algo que nosotros sí podemos hacer. Resistir por nuestras fuerzas, no. Esa es la parte de Dios. Pero hay algo que sí podemos hacer. Es decidir. Si hay algo que no fue afectado cuando el hombre cayó, fue su capacidad de decidir
ponerse de parte del bien. Viene un mal pensamiento muy fuerte, sale algo en la pantalla que nos invita a pecar, tienes que dejar de verlo, pero tu carne quiere verlo. Allí es donde llega tu parte. Tienes que decidir, aunque tu carne diga lo contrario, y luego clamar a Dios para que Él haga su parte. Señor, no quiero verlo. Señor, no quiero pensar en esto. Pero yo estoy derrotado, soy débil. Si no hace nada por mí, yo voy a fracasar. Necesito su fuerza. Y allí el poder de Dios se manifiesta. Y los deseos de hacer lo malo irán desapareciendo. Pero tenemos que decidir. Ahora, noten qué interesante. El Señor Jesús explica los distintos tipos de mentes humanas. Verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El terreno, lo estamos viendo, el Señor lo explicó, cada uno de los terrenos, junto al camino, junto a los pedregales, en los espinos, la buena tierra, representan los tipos de corazón humano. La semilla, la palabra de Dios, y el primer grupo, los de junto al camino, cae la semilla, pero es un corazón que es un camino muy transitado. Parece que todo mundo que quiere entrar ahí, entra como Pedro por su casa, como decimos popularmente en mi país, en Honduras. Seguramente en sus países también. Entra como Pedro por su casa. Es un corazón que no tiene barreras ya. Las personas que tienen este tipo de corazón han abierto su ser, su mente al mundo y al diablo, de tal manera que el diablo y sus demonios tienen entrada a esa mente cuando les place, cuando quieren. Y escuchan la palabra, pero esa mente, las barreras han desaparecido. El diablo tiene libre acceso. ¿Por qué? Porque quizás le hemos abierto la puerta a Satanás. ¿Cómo? Queridos jóvenes, si ustedes están escuchando la música del demonio con sus auriculares, en su computadora, en el televisor, la música del demonio, el reggaetón y todos los ritmos que salieron del mismo infierno, le estás abriendo la puerta a Satanás. Todas las obscenidades que escuchas, eso va a estar aquí en tu mente, se va a grabar. Lo escuchas una y otra vez, ¿sabes lo que va a pasar? Conexiones nerviosas nuevas se van a formar y eso que se volvió un hábito, la música asquerosa, tu subconsciente lo va a grabar y va a quedar allí y te va a retumbar siempre. Va a estar allí, abriendo las puertas al demonio. Muchos juegan también con cosas delicadas, cosas espiritistas. Agarran una tabla que ustedes saben qué es, en muchos centros educativos se da eso, y otros juegos demoníacos, invocan demonios, le abren la puerta a Satanás y la puerta queda abierta. También queda abierta al ver pornografía y toda clase de inmundicia. A la carne le encanta todo eso, pero el corazón es engañoso y nos va a llevar a la muerte eterna. No es lo que la carne pide, sino lo que Dios dice en su sabiduría, porque nos ama. La puerta queda abierta y estas personas, Dios manda la semilla del evangelio, pero está tan llena de cochinada su mente que viene el diablo y quita lo que se dijo para que no crean, pierden el interés porque su mente está enfocada, su corazón, a la inmundicia de este mundo. Este tipo de corazón, les digo, está en el límite a punto de cruzar la línea de no retorno.
Todavía hay esperanza. Dios puede y quiere poner un corazón así en orden. En Argentina prediqué un tema, como lo que Génesis describe de la creación de Dios, de que puso todo en orden, el mundo estaba oscuro, desordenado, vacío, representa nuestro corazón sin Dios. Y Él viene y el Espíritu ilumina todo y cambia todo. Querido hermano y hermana, tienes que dejar entrar a Dios si este mensaje está conmoviendo tu corazón. Arrodíllate, llora en su presencia, pide perdón y reclama la promesa. Recuerda que la Biblia dice que las tinieblas, en Juan 1 dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz y Dios es luz. Dios iluminará tu vida y te libertará de este tipo de corazón. El demonio puede estar ahí controlando, pero Dios sacará toda la inmundicia, expulsará a Satanás de tu vida y te hará un nuevo ser a su imagen. Pero este es el momento de oportunidad. El primer tipo de corazón, Satanás tiene libre acceso porque se le ha abierto la puerta al demonio, quita la palabra del corazón. Y ahora en el versículo 13, el segundo tipo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Será que nuestro corazón es como una roca endurecida? Recibimos la palabra con gozo. Oh, alabado sea Dios, creo la verdad. Pero la planta no puede enraizarse para que crezca completamente. ¿Han visto ustedes unas plantitas que crecen sobre una roca que tiene apenas una capita de tierra? No prosperan. Llega el momento en que se mueren. Así es en muchos corazones. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 27, párrafo 3, dice sobre los del terreno pedregoso. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial, Tienen buenos propósitos, son sinceros, pero hay egoísmo dentro de su corazón, mejor dicho acá. Por la costumbre nos tocamos el pecho, pero es acá en su corazón, la mente está llena de egoísmo. No hay humildad. No se ha caído delante de Dios y reconocido, Señor, tengo este defecto, tengo el otro. Quizás he ofendido a mi hermano, a mi hermana, perdóname, cámbiame, Señor. Estas personas, el mismo libro dice, no tengo tiempo para leerlo, que son las mismas que representan las vírgenes insensatas. Son sinceras, aman la verdad, la han defendido, pero quedan destituidas del Espíritu porque no vencen el yo, nuestro ser pecaminoso que quiere lo malo, que es egoísta. No caen pidiendo la fuerza de Dios, reconociendo que son malos. Se han contentado con una religión superficial. Son muy fervorosos, pero cuando viene la prueba, fallan. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien con el corazón de piedra. ¿Saben quién era? Pedro. Porque a Pedro el Señor dijo, te llamarás Pedro, que significa piedra. A Simón le dijo, te llamarás piedra, porque Jesús veía su corazón. Pedro era sincero, era el primero que hablaba. Todos estos pueden fallar, Señor, pero yo no. Qué atrevimiento, ¿no? ¿Cómo se sentirían los demás
Seguramente odiaban a Pedro en ese entonces porque era un soberbio que se creía mejor que los demás. Y Pedro tuvo que aprender una dura lección, pero fue transformado cuando vio los ojos de Jesús. Luego que le negó, el ver la mirada de amor de aquel que estaba sufriendo por él, ver ese rostro golpeado por bofetadas, con escupidas de parte de los que lo denigraban, conmovió el corazón de Pedro y fue transformado. Es lo mismo que necesitamos para que nuestro corazón de piedra sea transformado. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay corazones llenos de toda clase de afanes, empresas, trabajo, hacer dinero, lograr objetivos aquí en el mundo, lograr títulos, lograr, qué sé yo, tantas cosas. Y eso no deja que la semilla del Evangelio pueda tener una buena tierra. Si usted echa semilla entre espinas y mala hierba, se ahoga, no va a crecer. Hay que limpiar, hay que sacar todo eso. Y esa es parte nuestra, decidir sacar todo eso para que el corazón esté despejado y sea servir a Dios el propósito número 1 en la vida. Y el último tipo de corazón, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno. En otras palabras, los de mente buena. Solo Dios puede convertir nuestra mente de ser mala, inclinada al mal, a ser buena. De corazón bueno y recto y retienen la palabra oída. Estos son los mismos que llegan a ser árboles, son los mismos. Y dice que llegan a tener una mente buena, corazón bueno. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado? Estudian la palabra de día y de noche. Confían en Jehová porque la fe viene por la palabra. En Cantares dice que la iglesia se sienta debajo del manzano que es Cristo, Cantares 2:3. Pasar tiempo con Cristo es lo que cambia el corazón. Es lo que cambia nuestra mente. Convierte nuestra mente en una mente buena para que la semilla, el poder de Dios se manifieste y un nuevo ser nacerá en nosotros. Seremos transformados. Corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¡Wow! ¡Qué maravilla cómo termina! Esto está acorde con lo que hemos estudiado. Da fruto. Los árboles darán fruto, frutos de justicia, los frutos del Espíritu. Alabado sea Dios. Y la buena tierra, terminamos con esto que será de lo que hablaremos más en detalle en la próxima parte. En el libro de Mateo, donde también habla de la parábola del sembrador, en el versículo Mateo 13, versículo 8. Vean que en la buena tierra, Mateo 13:8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay algo bien importante en esto. 3 grupos, a 100 por uno, a 60 y a 30. ¿Qué significa esto? No todos alcanzarán la plenitud de llegar a ser árboles a la imagen de Cristo. Algunos alcanzarán una medida menor, pero Dios tiene un plan, son de corazón sincero e igual van a ser salvos. Sobre eso lo veremos. Vean, son 3 grupos y habíamos visto en Apocalipsis 9 que se menciona los grupos escogidos que poseen el sello. Verso 4, Apocalipsis 9:4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 3 grupos también, la hierba de la tierra, cosa verde y árbol. La hierba es lo más pequeñito.
pero es verde, tiene vida de Dios. La cosa verde es una plantita más grande, digamos una planta de tomate, da fruto, pero no da los frutos a la cantidad que da un árbol de manzana. Y el árbol es lo más desarrollado, la plenitud de Dios, la transformación a la imagen de Cristo. 3 grupos. La parábola del sembrador también nos menciona 3 grupos. Veremos más en detalle en la próxima parte, que será la 7ª, sobre en qué consiste esto, hermanos queridos. Vamos a orar. Amante y benigno Dios, gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa que hemos estudiado. Anhelamos que nuestro corazón sea buena tierra. Solo usted, Señor, puede transformarla. Nosotros tenemos que decidir sacar la inmundicia y poner barrera contra lo malo, los malos pensamientos, y nuestros ojos y las avenidas del alma deben ser cuidadas de aquello que contamina. Y usted hará el resto, Señor eterno. Que así sea. Bendiga a todos los que escuchen este mensaje y que para honra y gloria suya sean transformados por su palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén.